Cordial saludo, les habla su profesor Gerson Incapié. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que son las vibraciones y ondas. El contenido, lo que vamos a mirar en esta primera parte, va a estar relacionado con los movimientos periódicos, esos movimientos oscilatorios, lo que es el péndulo, el movimiento masa-resorte y lo que tiene que ver en vibraciones con la resonancia. En otra parte, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con ondas, ese movimiento ondulatorio, la clasificación de las ondas, la velocidad de propagación de una onda, la rapidez de una onda en una cuerda y también en tubos, y todo lo que tiene que ver con la reflexión y transmisión de las ondas mecánicas. Entonces, empecemos. Como primera parte, tenemos el movimiento oscilatorio, que es sencillamente el vaivén de un cuerpo o de una partícula que pasa alternadamente por diferentes posiciones. En la vida cotidiana nosotros podemos estar diciendo que las oscilaciones se presentan en todos los cuerpos, principalmente para las ondas sonoras, en puentes, en edificios. La misma luz es un movimiento oscilatorio. Ya cuando hablamos de un movimiento oscilatorio periódico, hay que diferenciar de que el término periodo se basa en que siempre va a demorar el mismo tiempo en cumplir un ciclo. Ese tiempo que demora, por ejemplo, en el caso del gráfico que vemos un péndulo, en ir y regresar de nuevo a su posición, ese tiempo que se tarda es lo que se llama un periodo. En el Sistema Internacional de Medidas nosotros decimos que el periodo se mide en segundos y otro concepto que está relacionado con los movimientos periódicos es el concepto de frecuencia. La frecuencia es sencillamente el número de ciclos que se repiten en un segundo. En el sistema internacional, el segundo es la unidad de medida y si invertimos ese segundo, segundos a la menos uno, vamos a hablar de una unidad nueva que es el Hertz. Si vemos en la ecuación aquí en la parte inferior, vemos que la frecuencia es el inverso del periodo. Y de la misma manera, si nosotros vemos el periodo, podemos decir que el periodo al despejarlo es el inverso de la frecuencia. En términos de unidades tendríamos 1 sobre segundo para la frecuencia y en términos del periodo tendríamos segundos. Para estudiar estos movimientos, vamos a ser concretos en los dos principales movimientos periódicos que estudia la física, que es el sistema pendular y el sistema masa-resorte. Cuando nosotros hablamos concretamente de que un movimiento oscilatorio es periódico, se denomina en física como movimiento armónico simple, que se denota con las letras M, A, S. Entonces empecemos con el primer movimiento armónico simple. ¿Qué es un péndulo? Un péndulo sencillamente es una cuerda de la cual cuelga una masa y esa masa va a oscilar gracias a la acción gravitacional. Hay que entender que para que un péndulo tenga las características de péndulo simple, tiene que la masa de la cuerda ser muy, pero muy pequeña comparada con la masa que está colgando. En ese orden de ideas, si por ejemplo yo visualizo una bola demoledora en una grúa, podría considerar esa bola demoledora como un péndulo simple, ya que la cadena o la guaya que cuelga tiene una masa muy pequeña comparada con la bola que está destruyendo en este caso. Si vemos la ecuación para un movimiento pendular, sencillamente me dice que el periodo es igual a 2pi por la raíz del largo de esa cuerda sobre la gravedad. Esto indica que el largo es directamente proporcional con el periodo, pero hay que tener en cuenta que el largo está metido dentro de una raíz cuadrada, por lo tanto el periodo va a ser proporcional a la raíz cuadrada del largo. Y también es inversamente proporcional con la gravedad. Es decir, que entre más gravedad vamos a hablar de menos periodo, pero no de una manera directa, sino una manera de la raíz de la gravedad. ¿Listo? Hay que considerar esto. Ejemplo, si un péndulo que oscila con cierto periodo le cuadruplico el largo,
se puede decir que el periodo también se va a aumentar, pero en este caso va a aumentar el doble, ya que la raíz de 4 sería en este caso 2. Y en el caso, por ejemplo, de la gravedad, que es inversamente proporcional a la raíz de la gravedad, estamos hablando de que si en un planeta un péndulo comparado el periodo con el que oscila en la Tierra, para una gravedad de 4 veces más, estaríamos hablando de que el periodo va a reducirse a la mitad. Entre las consideraciones que tenemos que tener del péndulo simple, pues primero tenemos que darle el descubrimiento o los aportes al estudio pendular al señor Galileo Galilei, ya que vio en una de las lámparas de una de las catedrales que siempre cumplían el mismo periodo. Y una de las leyes que cumplen estos movimientos pendulares consiste en, primero, el periodo de un péndulo siempre es independiente de su amplitud. Es decir, no importa si yo subo mucho la masa y la hago oscilar de una manera bastante amplia, o si de pronto la muevo muy poco para que esa amplitud sea pequeña, ese periodo siempre se va a conservar. Segundo, el periodo de un péndulo siempre es independiente a su masa. Es decir, si nosotros vemos aquí la ecuación, no vemos por ningún lado de que la masa afecte este periodo. Es decir, que si yo tengo un péndulo de 1 metro de largo con 1 kilo colgando en la parte inferior, va a tener el mismo periodo de oscilación que si yo tomara una masa, por ejemplo, de 100 kilogramos. No importa el valor de la masa, siempre el periodo va a ser independiente a ese valor de masa. Como tercero, tenemos que el periodo del péndulo siempre es directamente proporcional a la raíz cuadrada de su longitud, lo que les explicaba ahorita con la, eh, el análisis de la ecuación. ¿Sí? Es decir, que si por ejemplo yo quiero que el periodo sea 3 veces más largo, tendría que aumentar en este caso 9 veces la longitud. Cuarto, el periodo de un péndulo siempre es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad, lo mismo que decíamos ahorita. Es decir, que si yo quiero que el periodo de un péndulo sea 3 veces más pequeño, tendría que llevarlo a una fuerza gravitacional que sea 9 veces comparada con el punto de referencia. Desarrollemos como ejemplo un problema. Me dice que se considera que un columpio oscila como un péndulo y tiene una longitud de 2 metros. Me piden calcular cuál es el periodo de oscilación si se separa de su posición de equilibrio y ve con qué frecuencia oscilará. Resolvamos. Bueno, para el caso de este problema, tenemos los siguientes datos. Primero, tenemos que mirar que las ecuaciones que están implicadas acá es la ecuación de que el periodo es igual al inverso de la frecuencia, que por consiguiente la frecuencia es igual al inverso del periodo, y que el periodo para el péndulo es 2pi por la raíz de la longitud sobre la gravedad. En este caso, me están diciendo que el columpio, que me imagino que puede ser un niño el que está ahí montado en el columpio, consideremos que la masa del niño es muy grande comparada con la masa de la cuerda que oscila. En este caso, el largo de la cuerda va a ser de 2 metros y la gravedad para el planeta Tierra es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que el periodo en este caso es igual a 2pi por la raíz de los 2 metros de largo del columpio sobre los 9,8 metros por segundo al cuadrado. En una calculadora, esto me daría 2pi por 0,45, tomando dos cifras decimales. Este valor por 2pi me da 2,83 segundos de periodo de oscilación. De esta manera quedaría resuelta la parte A del ejercicio y para la parte B me están diciendo que con qué frecuencia oscilará. En el caso de la frecuencia con el que oscila, tenemos que la frecuencia es el inverso del periodo. En el caso concreto, como estamos hablando de que el periodo es de 2,83 segundos, pues en una división de 1 sobre este valor, tenemos que oscila a 0,35 segundos a la -1, que es lo mismo que decir 0,35 Hz. Bueno, así quedaría resuelto el ejercicio. Bueno,
Continuando con la presentación, vamos a ver otras de las características que determina un movimiento armónico simple. En el caso de un movimiento armónico simple, para poder describir cómo es la trayectoria de esta partícula en el tiempo, tenemos que siempre nos van a dar formas sinusoidales. ¿Qué es una forma sinusoidal? Es simplemente una forma trigonométrica que está relacionada con el seno o con el coseno, dependiendo del punto de referencia del cual yo tome la elongación. Recordemos que la elongación son las posibles posiciones que tiene el péndulo en todo su ciclo, pero recordemos que la máxima elongación en este caso va a ser la amplitud. Recordemos también que la variable independiente en física es considerada como el tiempo y en el caso concreto de un movimiento armónico simple, tenemos que la variable dependiente es la elongación, que en este caso la vamos a nombrar como la letra Y. En muchos ejercicios, por ejemplo, nombran ese recorrido de la partícula con X, pero sigue siendo una elongación. En términos físicos, la elongación, la amplitud y la frecuencia están determinadas a través de ciertos procesos matemáticos. Otro de los conceptos que tenemos que aprender a identificar dentro de un movimiento pendular es el concepto de frecuencia angular. Recordemos que en el grado décimo uno veía para movimientos circulares la definición de frecuencia angular, donde me decían qué tanto avanza, en este caso, un ángulo en el tiempo. En el caso concreto de una vuelta, matemáticamente estaríamos hablando de que el recorrido va a ser equivalente a 2 pi radianes. Es decir, que si yo tengo el valor de la frecuencia o el valor del periodo comparado con 2 pi, voy a tener en este caso la frecuencia angular. Más adelante nos vamos a dar cuenta que la frecuencia angular es muy importante a la hora de definir cómo funciona la posición en un movimiento armónico simple. Otro complemento a esta definición de frecuencia angular tiene que ver con estas ecuaciones que son las mismas que vimos con anterioridad, pero en este caso, de una manera más concreta, me dicen que la frecuencia es sencillamente la velocidad angular sobre un valor de 2pi, que si yo reemplazo esto en la ecuación anterior, teniendo en cuenta cuál es el periodo de un péndulo, me queda 1 sobre 2pi por la raíz de la gravedad sobre el largo de la cuerda del péndulo simple. Y en el caso del periodo, tenemos que 2pi sobre la velocidad angular es lo mismo que el inverso de la frecuencia, que en este caso me daría 2pi por la raíz de L sobre G, que fue la ecuación que utilizamos en el ejercicio anterior. Bueno, vamos a simular cómo se mueve una posición en el caso de un movimiento pendular a través del software simulador. Para este simulador del Interactive Physics, podemos visualizar cómo funcionan las posiciones, las velocidades y las aceleraciones de cualquier tipo de objeto. Para construir un péndulo simple, sencillamente podemos hacer un techo al cual le vamos a colocar simplemente un ancla para que no se nos vaya a caer y a él le vamos a amarrar una masa que recordemos que no importa el valor de la masa. Para tener pues mayor tensión, coloquémosle una masa grande, puede ser de unos 50 kilogramos, y a esta masa amarrémosle una cuerda que pues tentativamente vamos a considerarla de un largo equivalente a 6.4 metros. Bueno, con ese valor de 6.4 metros, retomémosla acá y coloquémosle un valor cerrado, coloquémosle 6 metros exactamente, vemos que ya esto debería poder oscilar como un movimiento armónico simple. Para eso simplemente desplazo la masa hacia un lado y le digo que corra la simulación. Recordemos que el periodo de oscilación depende solamente del largo. Matemáticamente, si yo quiero saber cuánto es el periodo de un largo de un péndulo simple equivalente a 6 metros, pues me remito de nuevo a las ecuaciones. Miremos cómo sería la ecuación. Sabemos que el periodo de oscilación es igual a 2pi por la raíz de L sobre G.
donde tenemos en este ejercicio 2pi por la raíz de 6 metros sobre los 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esto en una calculadora me daría 4,91 segundos. Bueno, recordemos que vamos a trabajar solamente dos cifras significativas por si alguno de los cálculos se nos complica. Retomando a la simulación, vamos a calcular ese tiempo, ¿sí? Ese tiempo lo podemos medir a través de este resultado. ¿Listo? Bueno, además podemos hacer una gráfica de posición contra tiempo. En este caso vamos a considerar que la posición de la partícula va a estar en términos de y, ¿sí? Qué tanto sube y qué tanto baja, ya que dependiendo de este pequeño nivel es que vamos a obtener, en este caso, las elongaciones. Entonces, arranquemos la simulación. Bueno, esperemos que la simulación haga su escala y después de que desarrolle la escala, pues vamos a considerar la medida del tiempo. Bueno, yo creo que podemos detenerlo por ahí. Devolviendo la simulación, nos damos cuenta que desde este punto, que es considerado -6, vemos que la oscilación completa que tarda en ir y volver de nuevo, más o menos como por este punto, tenemos un tiempo de aproximadamente 4,9 segundos, que es muy próximo a lo que nosotros habíamos hecho el cálculo de 4,91 segundos para el periodo. Bueno, de esta manera podemos ver que efectivamente esto es un movimiento periódico. Una de las cosas que decían las leyes de los movimientos pendulares es que no importa qué tan amplia sea la oscilación. En este caso puede ser en cualquier posición, coloquémosla por ejemplo por acá, aumentémosla un poquitico y volvamos a medir en este caso el periodo. En el caso concreto debería darme exactamente lo mismo, ¿sí? Ya que se debe cumplir en este caso esa normatividad. Bueno, miremos, ese sería más o menos como por acá. ¿Mm? Y ahí estaríamos diciendo de que el ciclo completo, los 4,95 segundos aproximadamente, como lo vemos acá. Bueno, otra de las cosas me decía que es independiente de la masa. Si yo cojo este valor de masa y lo convierto, por ejemplo, en unos 5.000 kilogramos, ¿sí? Que eso sería demasiado, el tiempo de oscilación debería ser exactamente el mismo. Miremos a ver. ¿Mm? Detengámoslo por acá. Bueno, devolvámoslo un poquitico hasta el punto donde ya empieza a devolverse, más o menos por ahí. Ahí ya se devolvió. Me sigue dando los mismos 4,9 segundos. Ese sería el cuento para el cálculo de los movimientos periódicos. Otra de las cosas que podemos hacer a través de este software es mirar cómo funcionan las velocidades y las aceleraciones de este péndulo. Midemos la velocidad en y también y miremos cómo cambia, en este caso, la aceleración también de y. Bueno, vamos a arreglar de pronto un poquitico las escalas para poderlas ver mejor, pero recordemos que la energía de un movimiento pendular depende obligatoriamente de la energía potencial que se gana en el momento de subir un pequeño espacio, ¿sí? Aquí vemos que la posición es acá, pero a medida que voy subiendo, esta diferencia entre los dos puntos centrales me dan una energía potencial que se va a ver traducida por cuestiones gravitacionales en una aceleración que me da una componente que me permite acelerar el péndulo, en este caso hacia la derecha. Bueno, bueno. Si vemos en este momento la velocidad del péndulo en el momento de que arranca va a ser una velocidad inicial de cero, pero a medida de que va cayendo va aumentando su velocidad y el punto más bajo me daría en este caso la velocidad máxima del péndulo, ¿sí? Y a medida que vuelve a subir,
nos vamos a dar cuenta que esa velocidad empieza a disminuir para volverse otra vez cero. Entonces, ojo, en este caso, la amplitud va a ser máxima. Vamos a esperar aquí que va a aumentar, va a empezar desde arriba. Y en el caso de la velocidad, vamos a ver que va a empezar desde cero. ¿Sí? En el caso de las aceleraciones, vamos a visualizar que la aceleración máxima en este caso se va a dar aquí tan pronto arranca, pero a medida que va llegando al punto de equilibrio, esa aceleración viene a ser cero. ¿Sí? Y con el impulso que tiene, vendría de nuevo a aparecer una aceleración que empieza a ser máxima y a disminuir hasta el punto más alto. Miremos los gráficos. Bueno, detengámoslo por acá y para poder visualizar mejor la situación, miremos estas gráficas y nos vamos a dar cuenta de que la amplitud en este caso está entre -8 y -4. Coloquémosle un valor de ese tipo para entenderlo mejor. La otra, el tiempo, dejémoslo fijo a unos 10 segundos para pintar dos oscilaciones. Y las alturas, coloquémosla desde -8 hasta el valor, un valor de -4. Y ahí ya tenemos más o menos entrada la gráfica. Y en el caso de la velocidad, vamos a dejar los mismos 10 segundos para visualizar bien la escala. Dejemos así tal como está, ya que se nota. Y en el caso de la aceleración, vamos a hacer exactamente lo mismo a los 8 segundos. Perdón, a los 10 segundos. Y para la escala de aceleraciones vamos a colocarle los valores de -5 y de 5 positivo. Bueno, visualicemos de nuevo la simulación. Al arrancar, vemos que en la parte de arriba empieza con la máxima elongación, que en este caso es la amplitud. Detengámoslo por ahí. ¿Mm? Y la velocidad va a arrancar en cero, pero como el movimiento original va hacia abajo, vemos que la velocidad es negativa. Esa velocidad es negativa y esa velocidad empieza a volverse máxima en el punto donde el punto de la posición es en equilibrio. Aquí estaría en equilibrio, aquí estaría en la parte más baja con la máxima velocidad y esa velocidad empieza a disminuir nuevamente para volverse otra vez cero cuando el objeto está en este caso otra vez en el punto de equilibrio, pero ya apuntando para el otro lado. Retomemos la presentación. Vemos que matemáticamente aparece que la elongación está determinada por la fórmula A seno de 2pi por la frecuencia, que es lo que nosotros llamamos velocidad angular. ¿Mm? O frecuencia angular, perdón. Y en el caso del t vamos a hablar del tiempo. Y para la velocidad, miren que si una es seno, la otra viene a ser coseno. En el video que ustedes vieron, sobre movimiento armónico, se dieron cuenta que al derivar, en este caso, la posición, vamos a obtener la velocidad. Y la derivada del seno matemáticamente es el coseno. Y si yo derivo la velocidad, voy a obtener la aceleración. En este caso, des en cuenta que ambos vienen a ser seno, pero uno va a ser dependiente en este caso de la amplitud y el otro va a ser dependiente en este caso de menos la velocidad angular al cuadrado. ¿Sí? Estos gráficos me representan lo que obtuvimos efectivamente en la simulación. Bueno, hagamos un ejemplo. Un ejemplo donde tengamos que calcular el desplazamiento y la velocidad para un cuerpo eh, que tenga que ver con un movimiento. Supongamos que me dicen que de una pared cuelga una masa de unos 5 kilogramos y cuelga de una cuerda de aproximadamente 2 metros. Me dicen que calcule y que escriba el periodo, la frecuencia y las posiciones, las velocidades y las aceleraciones en cualquier punto de ese movimiento. Para cálculo del periodo ya sabemos que es sencillamente 2pi por la raíz de 2 sobre 9.8, eso me va a dar segundos. Y en el caso de la frecuencia ya sé que voy a invertir ese valor, en este caso el inverso del periodo me va a dar la frecuencia. En una calculadora tengo
un periodo aproximadamente de 2.83, coloquémosle otra cifra decimal, segundos. Y si invierto este valor, me va a dar el valor de la frecuencia, que es equivalente a 0,35 Hz. Recordemos que en el caso de este movimiento pendular, puede tener una forma matemática que va a depender de la amplitud por el seno de WT. ¿Listo? Es decir, que necesito calcular primero el valor de W para poder comprender o completar en este caso la ecuación. Recordemos que en las diapositivas W era igual, miremos las diapositivas, W es 2pi por la frecuencia, ¿sí? Retomando acá, estamos hablando que esto es 2pi por la frecuencia, donde 2pi, en este caso, por los 0,35 Hz, me darían unidades de radianes por segundo. Al multiplicar este valor por 2pi, tengo que es equivalente a 2.21 radianes por segundo, que sería la unidad de medida de la frecuencia angular. Es decir, que para cualquier punto de este péndulo, tengo que la amplitud, supongamos, voy a subir este péndulo hasta este punto y supongamos que alcanzo a ganar una altura de unos 25 centímetros. ¿Sí? Este 0.25 metros me estaría diciendo 0.25 por el seno, en este caso de W, que es una constante, 2.21 T. ¿Listo? Tengo la primera ecuación. Retomemos de nuevo a la presentación. En el caso de la presentación, me están diciendo que la velocidad, en este caso, va a ser el valor de la frecuencia angular por la amplitud por el coseno de WT. La velocidad angular por la amplitud por el coseno de WT. Es decir, que esto me va a quedar, en este caso, cojo el valor de W, que es 2.21 radianes por segundo, lo voy a multiplicar por la amplitud, que es 0.25, y lo voy a multiplicar por el coseno de 2.21 por el tiempo. Esto en simplificado, multiplicando 2.21 por el valor de 0.25, me da 0,55, coloquemos otra cifra decimal, por el coseno de 2.21 t. Esta vendría a ser la ecuación en este caso para la velocidad. ¿Sí? En el caso de la aceleración, miremos la presentación. Me dice que la velocidad en este caso es menos la frecuencia angular por la amplitud por el seno de W. Entonces sería en este caso menos la frecuencia angular por la amplitud por el seno de WT. Bueno, sustituyendo los datos, tenemos en este caso un momento, esto es al cuadrado, ¿sí? Esto es lo que vemos acá en la ecuación. Me daría en este caso menos 2.21, pero al cuadrado, por el valor de la amplitud, que es 0.25, por el seno de 2.25 t. Este sería el valor 2.21 t. Bueno, en una calculadora, 2.21 al cuadrado multiplicado por 0.25 me da un valor de menos 1.22 por el seno de 2.21t. ¿Listo? Y así de esta forma tendría la ecuación para calcular la aceleración. Esta sería la ecuación para calcular la elongación y de esa manera saldría la matemática de posición, velocidad y aceleración para un movimiento pendular. Si graficamos estas tres ecuaciones en un programa,
Vamos a obtener los resultados que vimos con el programa de simulación, ¿sí? Visualicémoslo acá en el MATCAD y nos vamos a dar cuenta que los gráficos, en este caso, van a cumplir las características de las que habíamos dicho, ¿sí? Supongamos que vamos a definir, en este caso, la variable t, ¿sí? Donde este va a ser t, y aquí vamos a graficar concretamente los valores de la posición. La posición, en este caso, es 0.25 por el seno, en este caso, de 2.21t. Bueno, y ahí tenemos la primera gráfica. Vamos a hacerla un poquitico más concreta. Definamos el valor de t y el valor de t vamos a definirlo en un pequeño intervalo solamente de un ciclo. Coloquemos que vamos a graficarlo desde 0 con cambios de 0.1 hasta un valor de un ciclo que sería en este caso aproximadamente 2pi. Coloquémosle 6.28. Bueno, ahí tendría más o menos la forma en que cambia la posición. Esto vendría a ser la posición. Para el caso de la velocidad, tengo que 0.552 por el coseno, en este caso de 2.21 t. Bueno, ahí tendríamos en este caso para las líneas azules la posición y en el caso de la línea negra tendríamos la velocidad. Y para la aceleración podemos agregar otro valor como menos 1.22 por el seno, en este caso, de 2.21t. Bueno, y aquí, corrijámoslo, seno, tendríamos la línea roja para la aceleración. Esta sería la gráfica de este péndulo que acabamos de deducir con estas características. Bueno, hasta aquí damos por visto el tema del péndulo. En el siguiente capítulo vamos a ver la relación masa-resorte. Muchas gracias.